David, una de las cosas que disfruté de su conferencia sobre el conocimiento objetivo fue la forma en que presenta las ideas de intrinsecismo y subjetivismo como enfoques alternativos al conocimiento para ser comparados con el enfoque de ser realmente objetivo en la forma en que Ayn Rand quería decir. Y podría ser bueno para nosotros hablar un poco sobre quiénes son los intrínsecos y los subjetivistas. Porque creo que si vas y buscas en un libro de texto de historia de la filosofía, no vas a encontrar la sección sobre lo intrínseco y la sección sobre lo subjetivo. No, estos son términos que son realmente únicos para el objetivismo en la forma en que se usan. El subjetivismo es un término común, por supuesto, pero el intrínseco lo es menos. Y así, sí, esta es, creo, la visión más fundamental y más importante de Ayn Rand. Y debido a que está definiendo o contrastando su visión de la objetividad con estos otros dos modelos de conocimiento, eso es realmente lo que le dio a la filosofía su nombre de objetivismo. Entonces, ¿quién es intrínseco también? Platón, por supuesto, es el ejemplo clásico. Platón creía que nuestros conceptos, nuestras ideas de cosas como el hombre, el bien o la virtud, eran reales. Las llamó formas, pero eran literalmente objetos abstractos que existían en alguna otra dimensión. Y hay muchos otros filósofos en matemáticas. Por ejemplo, muchos matemáticos y filósofos de las matemáticas sigue siendo una visión muy extendida. Creen que los conceptos matemáticos y las verdades matemáticas son el concepto de soporte para. Realmente hay un mundo de números en algún lugar donde hay un 2 por ahí. No solo la palabra 2 o el concepto de estos dos dedos. Sí, no son estos dos dedos, o estos dos, ¿verdad? O esos dos libros, pero son solo dos puros. Y puedes ver por qué la gente se siente atraída por eso. Porque es una respuesta simple a la pregunta, ¿qué hace que nuestro conocimiento sea objetivo? Ese es el objetivo ahora. Platón dijo, mira, si nuestras palabras significan algo, tienen que significar algo. Pero la palabra hombre no significa nada para ti. El nombre de Will Thomas te representa. Pero hombre, todos somos instancias de este concepto. Pero el concepto en sí mismo, lo que lo convierte en un concepto válido, tiene que ser este abstracto, universal existente en alguna parte. Y de manera similar con los matemáticos, sabes que quieren matemáticas. ¿Cómo explicas la realidad de las matemáticas? Porque sabes, 2 no significa 2 dedos o 2 libros. No hay nada en el mundo que sea un triángulo bidimensional. Exactamente. De todos modos, eso es parte del atractivo. Una de las cosas que creo que es interesante sobre la identificación del intrinsecismo de Rand es que vemos incluso pensadores contemporáneos que muestran estas mismas características. Uno de los filósofos modernos más famosos por defender la realidad del conocimiento es un filósofo llamado Hilary Putnam, famoso por su teoría causal de la referencia. Y la teoría causal de la referencia se reduce a que los conceptos que son realmente confirmadamente significativos, son confirmadamente significativos porque podemos identificar cosas en la realidad. Es exactamente lo mismo en todos los casos. Así que el ejemplo clásico es que el agua es H2O. Es esa firma molecular y es exactamente la misma en toda el agua. Por lo tanto, hay un universal. Por lo tanto, la palabra agua es significativa porque podemos ver esta coincidencia uno a uno de la palabra con exactamente lo mismo en estos diferentes casos. Sí, es un buen ejemplo. Es una versión sofisticada del intrínseco. Pero tienes toda la razón. Y otro aspecto de esto, usted mencionó la teoría causal de la referencia. Esa idea es a la que vienen las palabras. Una palabra significa algo en el mundo, un tipo de cosa como el agua.
porque alguien inicialmente llamó a esto agua. Pero no solo le estaba dando un nombre como lago Erie. Tenía la intención de decir cosas como estas con la misma naturaleza. Y esa es la parte intrínseca, la idea de que hay una misma naturaleza idéntica en todas partes. Sí, buen ejemplo. Sí, creo que los subjetivistas contemporáneos son más de una moneda de 10 centavos la docena. Usted, por ejemplo, estudió con Richard Rorty, que era un famoso subjetivista contemporáneo que sostenía que no teníamos conocimiento subjetivo y que era un... Sabes más de su pensamiento que yo. Después de todo, estudiaste con él en Princeton. Sí, pensó básicamente que si una afirmación es verdadera o falsa es simplemente una cuestión de si en nuestra cultura, en nuestra sociedad, con las personas involucradas en nuestra conversación, por así decirlo, es que en un sentido amplio, está de acuerdo con ella. Así que todo se reduce a lo que se llama intersubjetividad. Así que, ya sabes, no es intencional lo que creas. Pero las limitaciones son solo de otras personas, no de otras mentes. Pensó que no tenía sentido hablar, como él lo habría dicho, salir de nuestras mentes para verificar si las cosas que decimos y creemos corresponden a lo que está ahí fuera. Y creo que eso es fascinante, en realidad, porque cuando hablamos de estas cosas en filosofía y estas ideas epistemológicas muy fundamentales, la gente piensa un poco, oh, eso es interesante, tal vez, pero es little airy-fairy. Es airy-fairy. Pero en los últimos años, ha comenzado a crecer una reacción violenta en la ciencia práctica contra esta misma idea de intersubjetividad porque los investigadores están descubriendo, por ejemplo, que en muchos campos científicos como la investigación médica, la investigación biológica, la investigación que está siendo aprobada por el principio intersubjetivo en las revistas revisadas por pares está saliendo publicada. Todas las autoridades en nuestra conversación dicen que esto es un buen trabajo, pero las personas que necesitan que sea cierto para poder hacer medicamentos a partir de él, descubren que no funciona y que no es cierto. Y así hay, en muchos casos. Y hay algunas personas que dicen que es la mayoría de los resultados que se están publicando en las revistas científicas en este momento en las áreas de biología y medicina. Pero hay algunas personas, tanto en el mundo académico como en las ciencias más aplicadas en el mundo corporativo, que realmente están luchando contra esto. Porque realmente importa si lo que estás buscando es la verdad y no solo con lo que todos están de acuerdo. Sí, además de ser un gran ejemplo, da miedo. Es una buena lección objetiva en el hecho de que estas cuestiones filosóficas fundamentales en realidad pueden tener un gran impacto en nuestras vidas.